darle la bienvenida a Gabriel Páez Hernández. Él está participando también de este Festival Internacional de Cine de las Alturas en la sexta edición, a través, bueno, de la plataforma virtual que tenemos, que preparamos para ustedes, para que puedan disfrutar la película. Justamente hoy el documental Sakachum está disponible, está habilitado para que lo puedan ver. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido al festival. Hola Lucía, qué gusto, muchísimas gracias. La verdad estoy muy feliz y bueno, todos los que hacemos Filmarte estamos muy felices de poder participar del Festival Cine de las Alturas. Bueno, muchas gracias. Ojalá en algún momento puedan estar aquí presentes en esta modalidad. Bueno, espero que ya se hayan ayornado con lo que es el festival de forma digital. No sé si han podido indagar en la plataforma, en las redes sociales. Ahora estamos en vivo, saliendo a través de Facebook e Instagram, para que quieras, si querés, mensajear a tus colegas, a tus compañeros. Vale, ahora lo hacemos. Justo estamos empezando a entender de cómo funciona todo Claro. este tema de los festivales en Mm. plataformas digitales, que es una alternativa que ha sido difícil, ¿no? Como para todos, me imagino, sobre todo para los organizadores de los festivales, pero es muy bueno para muchos espectadores que normalmente se quedaban al margen de poder participar de un festival de este nivel. Entonces Claro que es muy sí. bueno, estamos muy contentos por eso. Y bueno, y además llega otro público, Sakachum, un documental pensado en pantalla, para pantalla grande, ¿no? Como todos. Sin embargo, yo que lo tuve que ver en un dispositivo, bueno, en la computadora, me pareció fascinante. Contanos un poco, porque sé que has cosechado varios premios. Sí, sabes que, bueno, Sakachun se estrenó en noviembre del 2018, ganando en el primer festival en el que estrenamos, ganamos el premio del público a mejor película ecuatoriana en el Festival de la Orquídea acá en Ecuador, en Cuenca. Luego recibimos un premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Ahora recién recibimos un premio del jurado en el Festival de las Américas en Hidalgo, México. Y se ha presentado en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, en el Festival de La Habana, en el Festival de Seattle de Cine Latino, en algunos festivales. La verdad es que para nosotros ha sido una alegría increíble poder compartir este trabajo que nos tomó tanto tiempo, tanto esfuerzo y que fue tan significativo para nosotros en lo personal y en lo profesional, y sobre todo para los comuneros, la gente de Sakachún, ¿no? Los pobladores de Sakachún. Mm. Fue un proceso muy importante, no solo el haber participado en la película, sino el después ver que esta película está llegando a públicos internacionales, está trascendiendo el mensaje a nuestras fronteras y seguramente al tiempo, porque eso es lo lindo del cine también, ¿no? Que las películas trascienden al tiempo y esa es un poco la idea de eternizar esta historia tan bella que nos traen desde Sakachún. ¿Y trajo más público turístico a Sakachum o no? Sí, sabes que, bueno, Porque, nosotros, sí, dime. sí, no, dan ganas de ir a visitar ese pueblo realmente. Sí, sabes que cada vez que la presentamos, bueno, antes que pudimos, tuvimos la suerte de hacerlo de manera presencial en la primera etapa, digamos, de la promoción y el estreno y la distribución. Siempre al final había por lo menos una persona, sino varias, que nos decían, ¿en dónde queda Sakachum? ¿Cómo llego? ¿Cómo hago para visitarlo? Y las personas, claro, que vivían de afuera, que lo veían desde afuera, era como, o sea, que ganas de ir no solo a Sakachún, sino a Ecuador, ¿no? Para Mm. encontrarse con este pueblito y con estas historias. Desde Sakachún nos han dicho que sí, que mucha gente ha llegado gracias a la película, que se ha reactivado por muchas razones la economía y las dinámicas del turismo, que bueno, ahora lastimosamente han vuelto a caer, por lo que todos conocemos. Pero sí fue como muy importante para la gente de Sakachum que de alguna manera el tiempo y todo lo que ellos nos dieron al abrirnos sus hogares, sus historias, su corazón, está dando frutos de alguna manera. Y no es un tema de dar frutos económicos, ¿no? Es un tema de que esta historia, como te decía, trascienda, que esta historia se conozca, porque historias como estas hay lastimosamente en toda Latinoamérica y en Europa también, Claro. en muchos lados, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso también, Sakachún lleva ese mensaje que no solo nos toca a nosotros como ecuatorianos, sino que se universaliza de alguna forma. ¿Y tu interés fue, o sea, el motor fue el pueblo en sí o el santo? Y unir ambas historias. Fue muy lindo el encuentro con esta historia porque no la buscamos. La historia nos encontró, de alguna manera es como que nos llamó y nos dijo, hey, aquí estoy, háganme caso, ¿no? Porque Ajá. la verdad,
Nosotros no teníamos idea de esta historia, no la habíamos escuchado. Cuando empezamos a filmar allá en el 2010, eh, nos la regalaron de alguna manera en un municipio en donde estábamos haciendo un trámite burocrático y escuchamos a dos personas hablar de esta historia, ¿no? Un poco entre risas burlonas y un poco incrédulos, y a mí me pareció muy interesante lo que escuché a la distancia. Entonces, nada, me acerqué y les pedí perdón, disculpen que me meta en su conversación, pero me parece interesante lo que están hablando y quisiera saber más. Y ahí fue donde ellos me contaron, bueno, que había este pueblito que adoraban a esta imagen, que no estaba en el pueblito y que ellos esperaban que regrese para que regrese la fertilidad. Y me pareció interesante, me sonó a película y dije, Ujú. bueno, vamos a ver de qué se trata. Fuimos a Sakachum y claro, nos encontramos con este pueblo maravilloso, con estos seres humanos increíbles. El primero que nos abrió su corazón, digamos, y sus historias fue Arcadio, el panadero, que es un personaje maravilloso, un ser humano increíble. Mm. Fuimos la primera vez sin cámara, obviamente, porque íbamos a ver con qué nos encontrábamos. Y claro, y no pudimos dejar de volver durante casi 5 años, que fue el rodaje de la película, eh, pasando un fin de semana, 2 veces al mes, íbamos y veníamos conforme iban avanzando los procesos, pues, que se dan en la película, que no quiero contar demasiado porque por ahí hay gente que no la ha visto todavía, entonces Está bien, espero que bueno. para no arruinarles el final, que como dice la sinopsis es no apto para incrédulos. Claro. Y da ganas de preguntarte, justamente por eso, para el final. Por más que uno lo vio, fue creado, fue armado, fue real, creer o Eh, reventar. Imagínate, por ejemplo, cuando nos seleccionaron al Festival de Cartagena, perdón por ese audio, pero creo que están construyendo por acá cerca. Sí. Eh, Cuando nos seleccionaron al Festival de Cartagena, me llamaron a preguntar si es que era realidad lo que estaban viendo o era una ficción, si es que nosotros lo habíamos inventado. Y claro, cuando yo les dije que, o sea, nada de lo que está en la película es inventado, todo es documental, es un documental en el más puro sentido de la palabra, eh, fue ahí que nos confirmaron la selección. Entonces sí, todo lo que se ve en la película es real. A nosotros, a todos nos sorprendió, Mm. pero de alguna manera estábamos esperándolo. Es como que teníamos fe y de eso se trata la película. Teníamos mucha fe de que podía pasar, de que eso iba a cerrar la película. Si es que no pasaba, no sabíamos cómo iba a cerrar la película. Así que le dimos tiempo, le dimos tiempo, le dimos tiempo y se fueron dando las cosas de verdad muy, muy mágicamente para que suceda lo que sucedió y para que la película se pueda concretar, porque también es un proceso muy largo, muy difícil de financiar, muy, muy duro en el proceso de ir a filmar a un lugar tan lejano, tan distante de donde nosotros tenemos nuestra base de operaciones, sin recursos o con los recursos extra limitados. Y sostener ese proceso durante tanto tiempo fue todo un reto para la producción sobre todo. Yo iba feliz, cada vez que iba feliz de la vida a encontrarme con mis amigos de Sakachún, pero sí fue un tema duro para la producción ejecutiva sobre todo. Y después, bueno, el montaje fue otra película, otra historia larga porque tuvimos que ir y venir con muchos cortes, fuimos a varios festivales, a laboratorios, teníamos tanto material registrado, tantas aristas por donde podíamos irnos, que se tuvieron que tomar decisiones muy estrictas y muy concretas, como por ejemplo que la película va a hablar de Sakachún y nada más, y que la voz de la película las lleva la gente de Sakachún, porque había un Claro. proceso político muy importante detrás, habían los actores, digamos, políticos, teníamos todo registrado, políticos, entrevistados, académicos, investigadores, lo que tú me preguntes lo tenemos en material, pero a la final, claro, tuvimos que decidir que la historia no sale de Sakachún. Claro, justo te iba a preguntar por esas voces que no están, que tienen quizás el motivo o la respuesta que ese pueblo por ahí necesitaba, ¿no? ¿Por qué San Viritutes, ¿no? San San Viritute Viritute. se fue del pueblo y las explicaciones que lógicamente ellos esperaban. Sí, de alguna manera el único que tiene esa voz, digamos, de fuera del pueblo es Sí, el representante del museo, ¿no? Es del el museo. Mm. museólogo que sí, él nos da mucho de esto que tú dices, como estas excusas, las llamo yo, o estas Claro. razones para habérselas llevado a San Beritute, muy académicas, muy de museo, pues, ¿no? Que están totalmente como, todo el tiempo están
contradiciendo lo que te están diciendo en el pueblo. Entonces es un juego de fuerzas muy bonito y no podíamos dejar de tenerlo porque de alguna manera es ahí en donde estaba San Beritute y no servía de nada solo tenerlo ahí y no explicar mucho. Lo que no queríamos es hacer un documental muy antropológico, muy etnográfico, muy académico. Claro. No queríamos llegar al punto de tener que explicar nada porque tampoco se sabe mucho. Es decir, tú preguntas en los libros de historia o preguntas a los historiadores o preguntas a los antropólogos y dicen, es presumiblemente Manteño Huancavilca, que es el grupo, digamos, originario humano que en principio lo creó y lo trajo al mundo, a la vida, pero no se sabe nada. Entonces, cuando no tienes una certeza, ¿para qué ponerla en un documental como una especulación? Y más bien nos quedamos con eso mágico y eso bello que te dicen los abuelos, que nace de su creencia, de su fe, y a la final terminas creyéndotelo. O no, eso ya está en cada espectador, En pero cada uno. claro. ¿Y qué representa San Beritute para el país o es solamente un santo de ese pueblo de Sacachún? Bueno, San Beritute, en el momento en que se dio todo el tema del retorno, pues se hizo muy mediático y se hizo Ah, precisamente por toda la lucha política que había atrás. Había un tema político muy fuerte de fuerzas, ¿no? Midiendo fuerza de quién tenía más poder entre el entonces presidente Rafael Correa y el entonces alcalde de Guayaquil, Nebot, Jaime Nebot, que son las dos fuerzas como políticas opuestas, o eran en ese entonces. ujú. Eh, y se hizo muy mediático y claro, obviamente los medios lo aprovecharon para darle mucha fuerza, los políticos también lo aprovecharon para tener su tarima y claro, el país, digamos, se enteró de esto, pero siguieron dándole como este tono eh, de esta imagen sin tanto valor que se estaba siendo retirada de un museo y que ojalá no se dañe en este pueblito abandonado. Nadie le daba como esa fuerza a lo que significaba para la comuna, para la gente, para los acachuleños. Y yo creo que obviamente para el Ecuador, más allá de que se conozca o no se conozca, tiene un altísimo valor identitario, ¿no? De quiénes somos, a partir de dónde venimos y a partir de cómo entendíamos el mundo, cuál era la cosmovisión de la gente que estuvo aquí antes de los españoles, eh, precisamente porque así entendían el mundo y así entendían el universo, y mucho de eso nos queda, por suerte. Eh, pero también tiene mucho de nuestra identidad. Por otro lado, el secuestro, ¿no? Y las razones del secuestro son estrictamente morales, ¿no? Son estrictamente religiosas. Y en ese sentido yo creo que también es un ejemplo de cómo a veces dejamos que se manejen nuestros valores o nuestros principios, incluso nuestra identidad, en función de lo que unos pocos crean o quieran. ¿Crees que si no hubiese realizado el documental, todo hubiese quedado así como estaba, el santo en su museo y la gente en su pueblo? ¿O no? No, Capaz que no, fue no, lo que, ¿no? definitivamente no. ¿No? La gente en Sacachún lo cree así, la gente en Sacachún cree que la película tuvo mucho que ver y yo realmente sería muy afortunado digamos, sería muy bueno que un documental y que una película tenga ese poder. Sería muy lindo, ¿no? Ah. Poder decir, no mi película, sino una película, sea cual está fuera, que tenga el poder de movilizar este tipo de acciones políticas, sobre todo, ¿no? Eh, pero yo le atribuyo a la lucha los acachuleños. Ellos lucharon durante 60 años sin descansar, sin bajar los brazos. Fueron a todos y cada uno de los alcaldes de Guayaquil que tenían la responsabilidad porque el museo es el museo del municipio de Guayaquil, ¿no? Ujú. Entonces, es como que ellos tenían que sí o sí pedirle al municipio para que les devuelva a su imagen, a su Dios. Y y yo creo que, o sea, para mí este es el valor que tiene el proceso, ¿no? Después que hubo un tema político, que hubo un tema de coyuntura que también se dio, que nació un nuevo instituto de patrimonio cultural, hubieron muchos gestores que estuvieron también cerca, que no están lastimosamente en la película por lo que te decía antes, pero que fueron entrevistados. Eh,
hubo mucha fuerza de muchos sectores que apoyaron para que San Beritute regrese. Nosotros, obviamente, algo habremos tenido que ver, que estábamos ahí con Claro. las cámaras entrevistando a todo el mundo, pero yo definitivamente le atribuyo a la tenacidad con la que los abuelos de Sacachún pelearon durante estos 60 años sin bajar los brazos para que se les devuelva su identidad, se respete su libre pensamiento, su libre manifestación de la fe, y que se les reconozca esto que tanto tiempo habían pedido, ¿no? ¿En qué año fue que terminaron de filmar, digamos, el regreso en realidad de San Virtute a Sacachún? A ver, son 10 años, son 9 años eh, que regresó San Beritute. Ya 9 años. 2013, me parece. Bien, Sí. hagamos de cuenta que son Eh, entre 9 y 10 años. La pregunta es si has vuelto recientemente a Sacachún y si cambió todo el escenario, toda esa escenografía natural, los colores, porque al volver el agua, ¿no? Un elemento tan importante cambia todo. eh, sí, bueno, vuelve San Beritute y cambia un poco las cosas en general. Insisto que no quiero develar el final de la película. Pero sí, nosotros hemos vuelto varias veces a Sacachún. Ah, Realmente construimos una relación bastante cercana con los comuneros. Fueron muchos años de estar yendo y viniendo, de construir una relación, porque también, de alguna manera, la película necesitaba esa eh, como esa transparencia, ¿no? Esa posibilidad de que sintamos que lo que nos están contando nos lo están contando no desde, ni desde una postura, ni desde una máscara, ni desde una demanda, sino realmente desde la autenticidad de ellos. Y eso se fue dando con el tiempo, ¿no? Esa posibilidad de tener una relación bastante cercana se la construyó. Y obviamente no íbamos a terminar de filmar y no volver nunca más. claro. Nosotros volvimos muchas veces, de hecho estrenamos la película en Sacachún con los sacachuleños en una pantalla gigante. Fue muy lindo el estreno. Pero sí, hemos vuelto varias veces y te digo, Sacachún ha cambiado radicalmente. Lastimosamente ahora, por todo el tema de la pandemia, ha vuelto a perder de alguna manera esa fuerza que venía ganando. Mm, Porque no solo cambió el cómo se ve el lugar, sino realmente cambió la cantidad de gente, la escuela se abrió, había muchos niños, regresó, se hizo también un tema de cultivo orgánico ahí a la vuelta. Entonces se reactivó la claro. economía, volvió la vida, pero lastimosamente muchos de los personajes principales de la película ahora ya no están con nosotros. Muchos han fallecido, algunos por enfermedades tuvieron que dejar Sacachún, entonces Sacachún hasta en eso se ha transformado, ¿no? Ha habido como un recambio generacional también. Bueno, ¿y cómo estás viviendo vos la pandemia con, bueno, con tu actividad, con tu trabajo? ¿Cómo es Ecuador en ese sentido? ¿Cómo están con protocolos, me imagino, para el cine, para los rodajes? ¿Se reactivó algo? ¿No? La situación es complicada, como lo es para todo el mundo. Mm, Acá en Ecuador tenemos graves problemas con cómo se manejan las políticas públicas con respecto a la cultura, con respecto a todo en general, pero no quisiera ponerme demasiado político, pero sí han habido procesos de reestructuración de cómo funcionan los institutos de cine y de la cultura en general, y eso nos ha afectado un poco a todos. Eh, Sobre todo porque cuando tienes un sector que ya está afectado, en donde hay una inseguridad creciente, en donde no sabes realmente qué va a pasar con tu ingreso, con tu trabajo, y generas más inseguridad y más inestabilidad, destrozando, digamos, las estructuras que de alguna manera sostenían los procesos de fomento, sobre todo. Eh, sí se vio complicado el proceso. Ahora, el fomento sigue, recién hubo una nueva convocatoria, recién hubieron ganadores de la última convocatoria, se está filmando dentro de lo posible, se ha vuelto a filmar, nosotros estamos retomando un proyecto que se quedó colgado, que lo teníamos que haber filmado en abril, y está colgado hasta ahora. Obviamente todo el presupuesto que teníamos asegurado por parte de empresa pública, eh, simplemente no lo tenemos más, se nos redujo a la mitad del presupuesto, entonces ya solo eso te pone en problemas, ¿no? claro. Y hace que además replantees todas las dinámicas que necesitabas como para poder producir, para poder postproducir, etcétera. En ese sentido se ha afectado muchísimo el mercado.
el mercado, digamos, el sector. Mm. Ahora, también es cierto que la pandemia de alguna manera también a todos nos acercó con el cine, con las series, con la necesidad de consumir productos audiovisuales. El mismo hecho de que ahora todos los festivales se estén dando por plataformas de internet hace que la accesibilidad al cine, al consumo de un cine alternativo sea mucho mayor, y la posibilidad de que nuestras películas, que de por sí tienen mucha dificultad de entrar a un circuito comercial, se generen otros espacios, es increíble. O sea, ahora, por ejemplo, Sakachún, nosotros teníamos planificado estrenar Sakachún en salas comerciales en marzo de este año, y obviamente todo, todo se Claro. cambió, todo se paralizó, fue imposible el estreno, y tú sabes que para estrenar una película en circuito comercial, perdón, para estrenar una película en circuitos de web, de plataformas de internet, tienes que haber pasado por casi todos los procesos previos antes, porque es el último paso, digamos, ¿no? Entonces, nada, a todas las películas que estábamos en ese proceso nos tocó adelantar el estreno en web y buscar de alguna manera que eso nos genere un retorno económico que era el que esperábamos en el estreno comercial. Nosotros estrenamos en la plataforma web de Movies, que es una plataforma abierta, digamos, para todo el público, es sobre todo cine independiente latinoamericano, y ahora recién estrenamos para el Ecuador y para el mundo en la plataforma Choloflix, que es como un Netflix, pero solo con películas ecuatorianas, y es una plataforma igual de alquiler, tú puedes alquilar o comprar la película, y eso nos ha generado la posibilidad de que gente que está no sé, en Alaska, nos han escrito de muchos lados, sobre todo ecuatorianos que viajan, que viven fuera o que se han enterado por festivales, que la puedan ver, ¿no? Entonces eso, digamos, todos los problemas y conflictos siempre traen una oportunidad, y así es como lo hemos visto. Claro. Bien, bueno, ¿y en qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Seguís por la línea de documental? Eh, Sí, nosotros tenemos un proyecto, venimos desde hace 10 años desarrollando un proyecto con nuestra productora Filmarte, que se llama Encuentros con el Cine. Es un laboratorio de creación cinematográfica para jóvenes de comunidades rurales, en donde los chicos que nunca han tenido una posibilidad o el acceso a una cámara o a un estudio formal en cine puedan tener la posibilidad si es que les gusta la idea. Nosotros con los chicos les damos capacitaciones. Es una cadena de formación, capacitación, de producción y de distribución alternativa. Entonces, producimos películas con los chicos basados en la memoria oral. Cada uno tiene que ir a hablar con sus abuelitos y traer historias basadas en los mitos, tradiciones, leyendas de sus comunidades, y convertirlas en un guión, y después esos guiones los filmamos. Tenemos 2 largometrajes estrenados, los 2 son de ficción. Eh, Hemos hecho varios cortometrajes, series de televisión, etcétera, pero sobre todo largometrajes de ficción van 2, y ahora estamos entrándole a un nuevo proceso, pero documental, ¿no? Nos enamoramos tanto del documental, a mí siempre me ha gustado, pero yo venía más de la ficción. Y ahora con este proceso de Sakachún y como otros en los que hemos estado participando como editores, como directores de foto, etcétera, nos hemos acercado mucho al documental, y es una herramienta un poco más accesible para claro. ese tipo de comunidades, ¿no? Una herramienta de comunicación que va a ser más útil, creo yo, en este tiempo también. Así que bueno, estamos esperando poder arrancar ahora en noviembre el nuevo proceso de capacitación para filmar 4 cortometrajes de entre 15 y 20 minutos para hacer una sola sesión, digamos, pensando en la distribución de 1 hora y un poco más. Y se llama Huancadoc, que son documentales huancavilcas, justamente porque la zona en donde estamos trabajando es de ascendencia huancavilca. Y la idea, bueno, la distribución la íbamos a hacer en pantallas inflables, que es lo que manejamos nosotros alrededor de toda la provincia y el sector en donde trabajamos, pero ahora lo vamos a hacer virtual, por internet. Claro. Y son documentales que, aparte de manejar temáticas de memoria oral, manejan temáticas de sostenibilidad ecológica. Ah, qué interesante. Bueno, además se están quedando como un semillero, ¿no? Por ahí en estas escuelas rurales, futuros cineastas. Qué lindo Sí, sabes que con mucho orgullo decimos que uno de nuestros productores locales es un chico que estuvo en nuestro primer proceso de capacitación hace 10 años. Él tuvo la posibilidad de irse a estudiar a la capital, a Quito, con una beca en el INCINE, que es un instituto muy reconocido de cine. Se graduó
regresó a su comuna a dar talleres, a dar clases, a trabajar con los chicos de ahí, y ahora él produce con nosotros y produce este proceso en Ah, particular. qué bueno. Bueno, Gabriel, te invitamos a que continúes disfrutando del festival, a que indagues en las redes, en la plataforma, por supuesto, en las otras películas, los cortometrajes, todo lo que está en competencia para el día de hoy. Y bueno, mucha suerte en esta competencia. Muchas gracias. Yo creo que el premio ya está ganado. Siempre, siempre el poder participar de este tipo de eventos y más allá del evento como tal, el poder conectarse con otras audiencias a través de estos eventos es ya un regalo, ¿no? Para nosotros es una suerte poder contar con el público que nos comparte el festival. Y muy contentos, la verdad, de estar ahí y de competir con todas estas otras grandes pelis que están en la selección. Y nada, invitarles a todos los que nos estén viendo a disfrutar de Sakachung, a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es filmarte-es de Ecuador. Y cuéntenos qué les parece la película, qué puede cambiar, qué puede mejorar, qué podemos hacer para seguir haciendo pelis que se conecten con el público. Muchas gracias, Gabriel. Gusto, Lucía. Muchísimas gracias a ti. Un saludo muy grande hasta allá.